La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Uy, pues no estás bien. Estoy con un catarro de estos de verano que hacía años que yo no cogía. Ya creí que los catarros de verano no existían, pero existen. Pero bueno, bien, porque como estoy dopado, ¿Te has tomado algo? Me he tomado algo, de manera que estoy un poco zen. Vale. Y no sé si ir con más cuidado o ir con menos cuidado. No sé si dejarte pista libre o ir guiándote un poco más. No, yo siempre agradezco tu guía. Que esos libros que tienes encima de la mesa te los han mandado ahora, ¿no? Sí, estaban aquí, me los han mandado un oyente de Cáceres para ayudarme con esto del budismo, que dice que son 2 libros muy buenos, ¿no?, sobre el budismo. En Cáceres tú sabes que hay una buena escuela, pero calla, que dan clases en la universidad. Sí. Me dice en la carta. Sí. O sea, en la carta dice, estos libros los tengo de un curso que organizamos en la Universidad de Extremadura. Uh-huh. Hay ahí cátedra. Hay cátedra, no sé. Es alguien que quiere ayudarte en tu conversión al budismo. En mi conversión al budismo. Bueno. Pero que esta semana, entre el catarro y una película que he visto, estoy relajado, estoy bien. Se me han quitado los nervios, ¿no? Ah, sí. Sí, la ansiedad y tal. No sé si es gracias a es que vi una película estupenda que llevaba persiguiendo meses, además, de Wim Wenders, Días Perfectos. No lo he visto. ¿No lo has visto? No. Pues es que es una película rarísima, además. Claro, ahora como la memoria es tan corta, ¿no? Yo creo que mucha gente joven seguramente no sabe quién es Wim Wenders, ¿no? Porque digo esto porque yo he dado clases en escuelas en facultades de periodismo donde no habían leído a Truman Capote, o sea que cada vez la memoria se acorta más, ¿no? Y entonces y los maestros, bueno, esto es un fenómeno increíble, ¿no? O sea, cómo se acorta la memoria y... Bueno, tiene que pasar un tiempo también para que los escritores o creadores más recientes se conviertan en clásicos y entonces son recuperados. Esta es una manera, digamos, optimista de verlo. Ya, pero en fin, que no haya... Yo es que he estado dando clases a chicas de cuarto de carrera que no sabían quién era Kapuscinski y Truman Capote, desde luego, ni lo habían oído, ¿no? Es raro, Norman Mailer. Entonces, pienso yo que Wim Wenders a lo mejor no tampoco lo puede. Bueno, es un director alemán importantísimo para la gente de mi generación, pero en la historia del cine ocupa un lugar importantísimo, ¿no? Y a mí me gustó mucho aquella París, Texas, por ejemplo,
O, bueno, luego él ha adaptado muy bien a Patricia Highsmith, el amigo americano, lo hizo él. París, Texas marcó a toda una generación. Marcó una generación. Sí. Y es un peliculón. Y El cielo sobre Berlín, por ejemplo, El miedo del portero ante el penalti, que está basada en una novela de un otro. Pero es curioso porque ha trabajado en muchos países y ahora ha hecho a una edad en la que realmente es muy meritoria, porque yo creo que es 2 años más joven que yo, quizá, o por ahí, ¿no? Una película que se llama Días Perfectos, ambientada en Japón. O sea que fíjate tú, para un americano ir a hacer una película a Japón, ¿no? Con personajes japoneses y trata así, bueno, por decir que trata de algo, ¿no? De la vida cotidiana de un hombre que limpia retretes públicos en Tokio. Y esta es su vida. Y hay una primera cosa que llama la atención, y es que tú ves que hay muchos directores de cine que hacen una película ambientada en París y tienen la tentación de sacar la Torre Eiffel, ¿no? O el Coliseo en Roma, o la Acrópolis en Grecia, yo qué sé, ¿no? De hacer postales. Incluso cuando las películas son buenas, no, pues yo recuerdo, por ejemplo, que Woody Allen es un buen autor de postales cuando hace películas como la de Roma, A Roma con amor, sale precioso siempre. o Vicky, Cristina Barcelona, hace postales de las ciudades, ¿no? Bueno, pues en este caso las postales son de los retretes públicos de Tokio, cosa absolutamente insólita, ¿no? Es decir, ¿no? Él no está preocupado por sacar los grandes edificios de Tokio, las grandes avenidas, ¿no? Salen retretes. Pero claro, los retretes públicos de Tokio es que es una cosa increíble, porque se pueden usar. O sea, no solamente están limpios, sino que además es que yo los he vivido de cuando estuve en Tokio, ¿no? Están dotados de una tecnología alucinante, ¿no? Es decir, tú entras en muchos retretes públicos y la tapa se levanta automáticamente. Luego sabes que tiene un salva, ¿cómo se llama? Bueno, un protector de la taza, ¿no? De eso, pero que automáticamente, cuando tú acabas, se gira eléctrico, ¿no? Y se pone uno nuevo, y siempre están limpios. Bueno, y entonces nos hace un recorrido por todas clases de retretes. Y entonces yo estaba pensando, pues, y bueno, y es la vida de este hombre. La vida de este hombre. No es más, la película tú no puedes dejar de verla, dura 2 horas y media, y un día se levanta, hace esto, y al día siguiente se levanta y hace lo mismo, y al día siguiente se levanta y hace lo mismo, y en cada día surgen pequeñas variantes, ¿no? Él va en el coche donde lleva todos los artilugios de limpieza y tal, siempre escuchando, esto es muy curioso, casetes de música norteamericana de los años 70. Siempre, ¿no? Y es un hombre que aparentemente no tiene ningún conflicto consigo mismo, hace su trabajo muy minuciosamente, es decir, no va en limpia, no es nada repugnante, quiero decir, porque se ve que está limpiando la taza de un retrete que puede resultar. Y el cine de venderse a veces también. Pero como están limpios, se limpia sobre limpio, ¿no? Porque la gente... Es que Tokio es alucinante, porque Tokio es una ciudad de 25 o 30 millones de habitantes, y todos los urbanistas están de acuerdo en que ciudades de ese tamaño son inviables. Y en cierto modo lo demuestran ciudades como México o Delhi, ¿no? Pero en Tokio todo está bien. En Tokio todo funciona. Todo funciona. Claro, yo me acuerdo. Bueno, y entonces, claro, este hombre, joder, fíjate, me voy a ver en un momento de mi vida en el que una forma, digamos, de esto que decimos de Roma, del budismo y tal, pero sí de acercarse un poco a actitudes que creemos que vienen de las filosofías orientales, es estar de acuerdo con tu vida. Simplemente eso.
Y luego goza de cosas sin exagerar, ¿eh? Tampoco es que lo convierta en un santo. Esto es lo bueno de la película. La película es muy misteriosa por eso, ¿no? Porque tampoco es que lo convierta en un santo, en un modelo de vida. Pero hombre, pues, se sienta a mediodía a comer, que lleva una bolsa con un sándwich y tal, allí en un parque, y se asombra mirando el juego de luces que hacen las ramas de los árboles con el sol, por ejemplo, ¿no? Y esos momentos son momentos de una intensidad existencial brutal, que yo digo, joder, nosotros vivimos y no vemos más que bultos. ¿Tú te acuerdas que en la pandemia, cuando nos recluyeron, me acuerdo que te dije, joder, he descubierto mi casa. De repente he descubierto la bicicleta estática. Una bicicleta estática de estas. Que la has vuelto a perder, ¿no? Que como en todas las casas, se usó 2 días y ahí estaba. Y se convirtió en un bulto que sorteabas para llegar a donde tenías que llegar, pero de repente la veías en toda su belleza, porque una bicicleta estática es una escultura, ¿no? De repente se iba descubriendo y nosotros vamos por la vida sin ver nada. Ahora que está la primavera, que están los jardines llenos de rosas y tal, y no vemos nada. Vemos bultos, ¿no? Y este hombre tiene esa capacidad para, sin exagerar, ¿no? Pues eso, para ver, por ejemplo, mira, el otro día vi yo una en medio de 2 adoquines, una amapola. De estas flores que surgen porque esto que decimos, que la vida tiene una fuerza que es alucinante, ¿no? Que de la grieta, eso, ahí volando ha llegado una semilla y una... Y este hombre lo que hace es que ese tipo de vegetación que surge así, entre 2 grietas y tal, la rescata y se la lleva a su casa y tiene una especie de, no sé, de invierno, vamos, de plantas, pero de plantas que son rescatadas, que han nacido por milagro, ¿no? Y las rescata, ¿no? Pero si observaras tu recorrido de hoy, por ejemplo, por la ciudad, o el que vas a hacer luego con los ojos del protagonista de esa película, claro. ¿En qué crees que te fijarías o qué descubrirías? En todo. Yo digo siempre cuando tengo alumnos de escritura, por ejemplo, el semáforo. El semáforo es un trasto de una belleza alucinante. Y yo suelo decir, tú imagínate que cuando llegas a tu casa hoy, en el salón hay un semáforo. De repente lo verías, porque claro... Y no entrarías si está en rojo. Y no entrarías si está en rojo. Pero al sacarlo de su contexto, de repente lo ves. Claro, porque y dirías, ostras, pero este artefacto está diseñado de un modo absolutamente funcional. Había, ahora cuando yo he venido, había un hombre parado, un extranjero parado, frente a la fachada del Círculo de Bellas Artes. Y claro, me paro yo también a verla. Digo, pero es que es una fachada maravillosa, que es de Palacios, del arquitecto que hizo mucho en Madrid, ¿no? Pero es que es una fachada y la habré visto 1000 veces. Pero de repente, gracias a este hombre, la he vuelto a ver. La he recuperado, ¿no? Entonces, claro, salí de esta película un poco... transformado, ¿no? Ya te digo que es una película muy misteriosa, porque el personaje es y muy misterioso, además, que ya te digo, que no pasa nada, pero tú no puedes dejar de verla. Y además, el segundo día hace lo mismo que el primero. Se afeita, se lava la cara, se va a trabajar, luego se va a dar... luego se va a unos baños públicos, y allí es donde se ducha, y tal, pero después de la ducha... se mete en una sauna de los baños públicos de Tokio, tal, disfruta ahí, pero eso, y al día siguiente lo mismo, y ya te digo, suceden pequeñas variaciones. Y entonces, yo esta semana, precisamente, fui por primera vez a darme una sesión de acupuntura. Me dijiste que ibas a ir, ¿no? Sí. Al sitio que me contaste, cerca de tu casa. Sí, y entonces... digo, bueno, ya que no llego al budismo, voy a rodearlo. No. Te vas a hacer budista por aproximación. Claro, y entonces, porque yo llevo algún tiempo que tengo unas neuralgias matinales, que no son importantes, pero que son molestas, porque además a veces se me quitan
cuando yo salgo a caminar muy a primera hora y a veces se me quitan salir a caminar, ¿no? O sea, pero los médicos no saben. Tú vas al médico y dices, oiga, tengo una neuralgia aquí, pero que no es una neuralgia, y que va bajando y me llega a la garganta y se convierte en una especie de neuralgia de faringe y luego me afecta el oído por dentro y sigue bajando y me molestan la ingle y tengo todo el hemisferio izquierdo, y el médico te va mirando como diciendo, bueno, pobrecito, ¿no? Claro, es decir, como yo me imagino un poco como estas personas que después del COVID sufren de esto que llaman flojera, la debilidad muscular, ¿esto cómo se llama? No lo sé. Pues sí, hombre. Bueno, estas personas que tienen cansancio muscular, pero tienen un nombre que no me viene y que no tiene explicación para los médicos, ¿no? Pero voy a la acupuntura y me dicen, sí, esto nosotros... O sea, te dan la razón, dices, no, es verdad, está todo un hemisferio bloqueado y no sé qué. Y entonces, bueno... Pero eso te dicen que sí cuando tú se lo cuentas o cuando... Hombre, yo cuento síntomas y hacen una especie de diagnóstico. Ahora te contaré porque estoy empezando, ¿no? Sí. Pero el caso es que estuve una hora tumbado en una camilla, yo solo, en un sitio aislado, con 11 agujas o 10 o 11 agujas. Y claro, estás solo contigo mismo. Ni en móvil, ni en leches, ¿no? Es como la peluquería, es igual, ¿no? Y un poco como y entonces... yo acabo de ver una película, ¿eh? Y bueno, el caso es que, bueno, te digo que luego preguntas tú a Javier Sampedro qué piensa de la acupuntura, pero te diré que aparte de ser una técnica milenaria, ¿no? En muchos países de Europa está incluida en la seguridad social, ¿eh? Bueno, para que te rías de ella. Que yo no me estoy riendo en absoluto. No, pero veo que es un mensaje que mandas a quien quiera recibirlo. Pero escucha. Sí. Porque alguien te dirá... Escucha, yo te contaré cómo va esto de la acupuntura, porque voy a seguir... Vas a profundizar. Sí. Voy a profundizar en ello, ¿no? Pero salí con una mejora del tono vital increíble. Pero a lo mejor era por tu hora de introspección. Bueno, no lo sé, pero que me ha durado, fíjate, pese a este catarro brutal que me he cogido, que es un poco, tú no sé si has fumado, pero la gente que ha fumado como yo, el día que decide dejar de fumar pasa algo que dice, no vale la pena, ¿no? Como aquella película dice, mal día para dejar de fumar, ¿no? El día que decides ser bueno, te hacen una maldad y dices, ¿para qué ser bueno, no? Pues yo, que, en fin, el día que alcanzo cierto grado que rebajo mi ansiedad gracias a la película de Wim Wenders y a la acupuntura, me cojo un catarro. Y es todo una porquería. No, pues incluso, pese a este catarro, ¿no? No se me ha ido una sensación de bienestar, ¿cómo te diría? Como de optimismo corporal, no sé si me entiendes. Sí. De eso que sientes que todo está bien. Y claro, yo pienso, yo tengo un gran respeto por la medicina occidental, por la medicina tradicional occidental. Yo tengo un gran respeto. De hecho, estoy entregado a ella y a sus medicamentos, ¿no? Sí, creo que eres la persona que más nombres de medicamentos sabe. Claro. De toda la zona de Gran Vía. Quiero decir que no estoy intentando contraponer una... No. Ahora bien, es verdad que la medicina occidental, a medida que ha avanzado en unas cosas, se ha perdido otras, ha dejado. Ya el otro día comentábamos la falta de escucha, por ejemplo, ¿no? De los médicos, 11 segundos. Los 11 segundos que tardan en interrumpir. Y luego, una cosa que a mí sí me molesta mucho, que es la superespecialización, ¿no? O sea, tú estás yendo a un urólogo y el urólogo te manda unas medicinas y tú pues ves a una revisión y dices, oiga, va bien, pero las medicinas me producen molestia de estómago, y dice, vaya de digestivo automáticamente, ¿no? Sí. Es decir, no tiene una visión holística del cuerpo, que es lo que tiene la acupuntura y, en fin, las artes. ¿Hablaste mucho con el acupuntor? Sí, la acupuntura es una señora, una acupuntora. Sí. Me da la impresión que es buenísima. Y yo digo al final, bueno,
una frase, por ejemplo, por hablar de cosas con las que yo trabajo, y nuestro invitado trabaja, una frase, por ejemplo, es lo más parecido a un cuerpo. De manera que cuando una frase no funciona, tú no vas al sustantivólogo a que la vea. O el sustantivólogo no te dice, vaya usted al adverbiólogo. No, tú ves la frase en su conjunto y ves por dónde falla, y a lo mejor resulta que falla la forma verbal, y hay que al cambiar la forma verbal tienes que cambiar el sujeto. Es decir, no ves la frase de un modo... Bueno, pues el cuerpo en la medicina occidental se ve así, hasta el punto de que tú llegas a urgencia y te meten en boxes, que es donde meten a los coches de carreras cuando se estropean, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención eso. Pero entonces, esa hora que estabas con las agujas, estabas absolutamente en silencio, no conversabas con... No, en silencio, aislado, completamente en silencio, aislado, y conmigo mismo, y te digo, ya te iré dando... Sí, quiero, cuenta de esto. Quiero un reporte semanal. Ya te daré un reporte semanal. Pero hay por supuesto, estas jaquecas desaparecieron, estas neuralgias matinales incomprensibles porque además tampoco tiene importancia. Digo, pues, ¿qué más me da usted? Un señor de casi 80 años que tiene neuralgias matinales, pues, ¿qué más da? Ya. ¿No? Oye, mencionabas a nuestro invitado que acaba de llegar, a pesar de un enorme tráfico en Madrid, porque como siempre hay un montón de cortes por carreras y por cosas. Estamos aquí hablando de urólogos, Manuel. ¿De urólogos? Sí, si quieres aportar algo, adelante con ello. No, yo prefiero la parte superior del cuerpo. ¿Cómo estás? Bien, bueno, hemos entrado en una red, está todo marticortado, con una carrera que hay. Tenido ocasión, estoy un poco con el bofe todavía afuera, ¿no? No te preocupes. He tenido ocasión de ver un Madrid que yo no conocía desde hace muchísimo, porque hemos ido por la M30, hemos ido por todos los barrios, y después he llegado a la conclusión de que sin semáforos no se puede vivir. Es decir, el semáforo es el prohibir, sin la prohibición no se puede vivir, ¿no? Y bueno, y llego ahora y nada. ¿Eso lo dices porque venías escuchando la radio o la Sí, yo venía escuchando la radio. O sea, la apología del semáforo es compartida. Es que hablamos del semáforo también. Sí, por eso. Sí, es decir, cuando dices que la libertad, ¿qué es la libertad? La libertad es que haya semáforos. Claro. Sin semáforos no habría vida. Es decir. Es curioso, bueno, Manuel Vicent acaba de publicar una historia particular, que es un libro bellísimo del que ahora hablamos. De algunas de las cosas, además, queríamos hablar en particular. Sabes, Juanjo, que cuando llamamos a Manuel para ver si podía acercarse a charlar con nosotros, y sabía que era contigo, le dijo a Paqui, siempre y cuando no me llevéis a la morgue y a esos sitios a los que vais vosotros, entonces sí que me apunto, ¿no? Oye, Manuel, dime. Que lo primero que se me ocurre viéndote, ya te vi no hace mucho que comimos con un grupo de gente, pero no me atreví a decírtelo. Ahora, como estamos ahora, sí, que has conseguido ser un viejo delgado como Moravia, que era uno de tus... Claro, es que yo creo que para ¿no? tener razón, a partir de una edad, para tener razón hay que estar delgado. Es decir, Aranguren, todo el prestigio de Aranguren, ¿de qué le venía el prestigio de estar delgado? Y además, si de joven has sido feo, después con la edad te conviertes en un viejo guapo, y si encima estás delgado, ya lo tienes todo a favor. Moravia era guapísimo, era un viejo guapísimo. Yo a Moravia lo he visto en 2 ocasiones. Bueno, una vez lo vi en el Rosati de la Plaza del Popolo, donde él iba a tomar allí el Campari y tal. Pero ahí no. Pero un día lo vi en París, en el Café Flor, y estaba el tío, ya de 80 y pico de años, seco como un sarmiento, con una garrota, estaba cojo, con una garrota, impávido, y alrededor suyo, sentada al lado, pero envolvente como una serpiente del paraíso, un adolescente, lamiéndole, ¿no? Lamiéndole todo, la cabeza, el cuello, la camisa, y él estaba impávido, como si no fuera con él, ¿no? Llegó un momento en que, sin previo aviso, se levantó, dejó a aquella chica allí sentada,
y cojeando con la garrota, se fue. Y al cabo de 2 días, en la misma acera, allí en la calle de Sen, en un pequeño bar que se llamaba La Palette, que también no tiene tanta fama como Desmegó y esto, y estaba exactamente lo mismo, pero con otra. Con otra. Y claro, pues... Porque era delgado. Era delgado. Y después, si te sientes bien, es decir, yo aprendí de mis perros, yo he aprendido todo, ¿no? Yo tenía una perra inglesa, hija de campeones, que la forma de estar sentada tenía swing, ¿no? Sí. Es decir, para mí la vida, la gente se diferencia en 2. La persona, mujer o hombre, que tiene swing y la que no tiene swing, ¿no? El swing, que es tener un eje muy vertebrado por dentro y todo lo accesorio da vueltas alrededor de ese eje. Y eso sirve tanto para hablar, tanto por lo que dices, y tanto para sentarse, para moverse, para estar, ¿no? Hay personas que tienen swing. Yo lo he aprendido de los perros, ¿sí? ¿Lo ves, Javier? Eso es muy oriental. Es muy oriental. Hablas de la edad también. Escribes en el libro, acababa de cumplir 75 años y me preguntaba si resultaba estético estar cabreado. ¿Ahora te cabreas más o menos? Hombre, un viejo cabreado es muy mala cosa, ¿no? Es decir, hay un cabreo ideológico que es por donde van a parar todos los cabreados. Es decir, yo creo que todo ese trasvase que hay desde cuando uno era progre, en fin, toda esa cosa, ¿no? Y al final se convierte en un viejo de derechas, por decirlo así, ¿no? Más que de derechas, es un viejo cabreado en que se le han cerrado los capilares por donde pasaba la ideología, ¿sabes? Y entonces, pues, un viejo cabreado a mí no me resulta. Tampoco un viejo bobalicón, así, besucón, ¿no? Yo creo que a partir de los 75 años ya no se es viejo ni joven. Ahí la edad ha parado. Y ya a partir de esa edad ya se cumple salud o enfermedad. Se cumple amigos o que no tienes amigos. Se cumple soledad o compañía. Se cumple tener una visión corta poner las luces cortas a la vida para ver tu alrededor o mueres, ¿no? Pero hablábamos al principio de cómo observas la realidad y contaba Juanjo esta película de Wim Wenders en donde el protagonista se fija en la belleza de las pequeñas cosas y de las cosas que le rodea. ¿Tú ahora te fijas más en lo bello o te fijas más en lo feo? Yo me fijo en que yo he llegado a que el cerebro no está para entender el universo, ¿eh? Es decir, el cerebro es un organismo que está hecho para buscarse la vida en la corta distancia, ¿no? Y yo me fijo en las pequeñas cosas, en los pequeños placeres. Bueno, yo creo que eso es la auténtica sabiduría. A esta vida no se ha venido a entender todo ese brasero infinito. Bueno, ahora no es un universo, son infinitos universos. Yo no sé para qué, ¿no? Es decir, porque tú puedes, cada vez se está desentrañando más el cómo se ha hecho, ¿no? Pero el para qué y por qué se ha hecho esto son preguntas que no se pueden contestar más que con los poetas, ¿no? Sí. Oye, mira, a propósito de esto, es que estábamos hablando del personaje de la película de Wim Wenders, Días Perfectos, no sé si has visto. El que limpia retretes, sí. Pero hay que considerar que un retrete japonés es como un quirófano aquí. Eso está, hemos comentado eso, efectivamente. Pero que hay un momento de tu libro en el que tú dices, es un bello oficio contemplar cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida, mientras tomas café cada mañana en una taza desportillada que tiene unos negros dibujados y tal. Pero luego, hacia el final, porque tú eres muy contemplativo y es muy, muy interesante, pero en el final dices una frase que a mí me gustaría que tiene un poco que ver con lo que ha dicho antes Javier, ¿no?
refiriéndote a ti mismo, dices, hoy es un viejo que no sabría explicar por qué una cólera larvada me ha convertido en un viejo lleno de dudas. ¿De dónde viene esa cólera? Y entonces la pregunta mía es, ¿esa cólera de dónde viene? ¿Es una cólera que viene de fuera o que viene de dentro? Esa cólera, bueno, esa cólera es sube y baja, ¿no? Es decir, cuando tú ves que has envejecido, puedes llegar a la conclusión de que has llegado al sitio que todo el mundo quiere llegar. Es decir, tú a un joven maravilloso o a una joven maravillosa le puedes decir lo que tú quieres, llegar a mi edad, y ya lo tengo yo, ¿no? Tú también vas a llegar a... Ahora bien, cuando, así como muchas veces la belleza te hace llorar, ¿no? El síndrome de Stendhal, por ejemplo, porque el síndrome de Stendhal es una especie de desmayo estético, ¿no? Al ver tanta belleza. Cuando uno ve la juventud, ¿no? Pues un concierto en que la televisión, la poca televisión que yo veo, que ves que para salir en televisión hay que ser joven, hay que ser brillante, hay que ser tal, la piel y tal, pues llega un momento en que puedes mirar eso como un paisaje estético o cabrearte, ¿no? Pero yo creo que esa cólera, porque no es lo mismo la cólera que el cabreo, ¿sabes? Ahí hay una distinción. No te lo sabría explicar bien, pero yo creo que ese cabreo es muy estético, es al ver una belleza inalcanzable. Tú dices que tu vida se divide en dos, antes y después de salir en televisión. Sí, bueno, eso fue... Es que claro, yo gané un premio en los años 60 y la televisión era única, ¿no? Esto era única y te veían 20 millones, ¿no? De pronto yo, de ser un hijo pródigo en mi casa, de pronto ve que sale en televisión. La televisión entonces, el que salía en televisión ya había llegado. Porque televisión se veía de abajo a arriba, es decir, el pueblo llano veía a los que salían en televisión, ¿qué tal? Ahora la televisión es curativa, porque cualquiera se siente superior a los que salen en televisión, ¿no? Entonces es como una especie, ese es un mierda, esa tía es una guarra, esa tía es una guarra, ¿no? Y le pueden decir mierda, yo qué sé, a un científico que está hablando de la ciencia esta nueva que hay ahora, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Que yo vivía ahí al lado del Bernabéu, un portero muy aciago, que me sonreía, nunca me sonreía, excepto cuando le daba propina. Yo pasaba todos los días por delante de sus narices y de pronto salgo en televisión, ¿no? Que me hizo una televisión Yale y otro así muy famoso. Tico Medina, ¿no? Y entonces paso y se me abalanza, ¿no? Y me dice, te he visto en televisión, ¿no? Claro, ver en televisión no es lo mismo que ver real, ¿no? Dices que el humor cambia cada 4 años. Sí, yo creo que sí. Es decir, el humor, excepto la Codorniz, que duró mucho tiempo, pero la Codorniz también cambió cuando se llamaba La Ametralladora, que era de Miura, y después pasó a Álvaro de la Iglesia, y fue cambiando un poco, ¿no? Después ya cuando murió Franco, que también siguió la Codorniz, es decir, las formas de hablar cambian y las referencias, y sobre todo ahora que todo va muy deprisa, ¿no? El lenguaje que se fabrica en las cárceles, el lenguaje siempre es defensivo. Tú hablas de forma para que el superior no te entienda, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el castellano ahora? La frontera del castellano, pues está en la frontera de México con Estados Unidos. Ajá. Está en las cárceles. En las cárceles. Qué bueno. No, porque ahí es muy defensivo, porque claro, en una cárcel pipa, pues ya se sabe que es pistola, pero cuando pipa el guardia y ya sabe que es pistola, lo dicen de otra forma. Pero después esa pipa llega al Corte Inglés, ¿no? Y la recoge Umbral. Una historia particular se llama el libro y es un poco la historia de tu vida. Es una delicia, es un recopilatorio de anécdotas, es la historia de España también, sí, en muchos sentidos. Hay algo de lo que Juanjo siempre ha querido hablar y yo le he dicho que no
deberíamos, o bueno, hemos mostrado alguna reticencia. Él tiene la teoría de que todo el mundo se acuerda siempre, o que uno de los momentos fundacionales de todo el mundo, una vez que ocurre, es la muerte de tus padres. Sí. Ese día, lo recuerdas de arriba abajo, ¿no? Y tú describes la muerte de tus padres en el libro de una manera, yo diría que deliciosa, no es la palabra, pero tiene mucha carga. Hay una cosa que dice de tu padre, por ejemplo, dice que con la muerte de tu padre, tú que habías sido el hijo pródigo, te sentiste libre, porque de repente no había un juez. Ya, claro, no, es los que hemos tenido un padre autoritario, y un padre que te observaba, un padre que te señalaba con el dedo. Hombre, yo siempre cuento lo siguiente, para que veas tú cómo era mi padre, que por otra parte era lo que había que ser en ese momento, un hombre moral, un hombre recto, un hombre trabajador, un hombre serio, un hombre fiable, tal. Pero no conmigo. Yo recuerdo que yo cuando cumplí 7 años, ¿no? Que es ahora que está con las comuniones, que van todas vestidas de princesitas y de cosas que están, entonces no era así, pero tú tomabas la comunión, y la comunión es un sacramento que celebra la Iglesia cuando te entra el córtex, ¿no? La inteligencia. Para celebrar la inteligencia hay un sacramento. En cada paso de cada estado en la vida hay un sacramento que antes en los griegos se llamaban misterios, ahora se llaman sacramento. Bueno, pues mi padre me hicieron una tarta, imagínate una tarta de los años 43 del siglo pasado, como sería, pero bueno, era una tarta. Y en el momento en que yo con la cucharilla subía un trozo de tarta, creo que era de moca o así, a los labios, me dice: Manuel, acabas de cumplir 7 años. A partir de hoy ya puedes ir al infierno. Es decir, ya estás preparado, ya eres responsable. El sentimiento de culpa del que hablábamos la semana pasada, ¿eh? Sí, esto lo meten en vena, claro. Sí, esto... Oye, no, a mí me gustaría decir algo para los oyentes de un libro, ¿no? Estamos hablando que es un libro, es una biografía que es muy particular, efectivamente, porque rompe con los esquemas de las biografías convencionales, por entendernos, ¿no? Que empieza con un capítulo que es una obra maestra, en donde tú cuentas que un día en una verbena te dejaron montar en un caballito de estos que da vueltas y sube y baja hasta que cerraron la verbena, o sea, más tiempo, porque una de las grandes frustraciones de esos caballitos es que se acaban enseguida. Cuando empiezas... Y te paraban y no podías hacerlos arrancar. Sí. Eso es, cuando empezabas a disfrutarlo y un día te dijeron, te hartas, ¿no? Y en cierto modo lo que cuentas es que tú no te has bajado de aquel caballito, ¿no? Creo que no. Que todo el ritmo de tu vida ha estado marcado por aquel caballito. Y yo tengo el sentimiento de que esta autobiografía está escrita a ese ritmo de subida y bajada, al tiempo que da vueltas sobre un eje, porque de hecho cada capítulo es como la fotografía de un álbum de carácter verbal, ¿no? Donde vas repasando toda tu vida, desde la infancia, desde el caballito hasta ahora, pero al mismo tiempo tu vida entra en una dialéctica con la vida colectiva. Entonces cuentas los grandes acontecimientos que hemos vivido, yo qué sé, el recital de Raymond en la Facultad Económica, los Beatles, los Rollings, y el primer es el de los AC/DC, que fui con Arguindey allí al pabellón, que eran unos australianos barbarísimos, ¿no? Sí. No, lo que quiero decirte es que sí, esto es el yo, pero así como Ortega decía, yo soy yo y mis circunstancias, yo diría, yo soy yo y mis alrededores, ¿no? Yeah. En vez de circunstancias, alrededores. Es decir, el yo es muy estomagante, ¿no? Pero si lo diluyes en lo que te ha pasado a ti, que le ha pasado a todos los demás. Es decir, yo no concibo hablar de mí en algo que no se entienda que haya pasado también de una forma parecida, similar a los demás, ¿no? Y es cuando eso tiene fuerza, porque claro, hablar de la alfalfa para el ego, ahí dándote de alfalfa para el ego, pues claro. Bueno, pues a mí esto me ha llamado mucho la atención, primero, porque es como una autobiografía
muy periodística, y hay un momento en el que, si se puede decir así, que creo que sí, que en el que tú sabes, cuando llegas al diario Madrid y ves aquel ajetreo de máquinas de escribir, en las metralletas, funcionando como metralletas, ves ¿cómo se llama?, la rotativa y tal, y tú ahí decides que tú quieres ser escritor, como los grandes escritores que tienen en tu cabeza, pero de periódicos, ¿no? Sí. Más que has escrito libros, pero que tu vocación literaria la vas a desarrollar más. Sí, porque yo me di cuenta enseguida, porque yo tenía en ese momento en los escaparates una novela que había ganado un premio que había tenido mucha resonancia mediática, porque quería desafiar al Planeta, sí, estaba el Ministerio, estaba Cela por medio. Era Pascua y Naranja. Sí, sí. Y entonces... Pero esa novela estaba muerta y polvorienta en los escaparates, ¿no? Sí. Yo veía, a veces iba y veía que el pilón no bajaba y tal. Sin embargo, yo voy esporádicamente una noche al Madrid con un amigo y alguien, pues lo de siempre, oye, enhorabuena, tal, ¿por qué no manda algo? ¿No? Manda algo. Y se me ocurre mandar un artículo que estaba muriendo Salazar, o había muerto, y puse Más allá de Salazar. Y en el periódico El Madrid, todo lo que se hablaba de fuera tenía una referencia interior. Aquí era, ¿no? Por ejemplo, Cuco Cerecedo escribía del Madrid, hacía la crónica deportiva del Madrid, y por supuesto todo el lector sabía que Bernabéu era Franco. Y que el extremo izquierda siempre corría más que el extremo derecha, y que la defensa pues era la policía. Bueno, entonces yo llego allí, escribo ese artículo, me lo dan bien en la tercera página, que era tal, toda la página, y veo que por la noche ya me llaman por teléfono a alguien que le gusta, que no le gusta, que tal. Yo digo, esto es un telar que está vivo. Ajá. Ese telar que se hace con una copa de con una cosa de coñac al lado en la rotación, en la rotativa, que estás fumando, que es como un campo de batalla, que impensablemente llega al kiosco, la gente lo compra, lo lee o no lo lee, envuelve un kilo de merluza con eso, con tu artículo, pero que hay que seguir escribiendo. Ese telar, yo me quiero subir a ese telar. Claro. Y si me dejan hacer literatura. Oye, y desde ese momento con 7 años en donde el infierno entra en tu córtex, ¿cuál ha sido tu relación con la religión? Pues mala, porque yo perdí la fe muy estéticamente. Quiero decirte, yo estaba tumbado, adolescente, tumbado en la playa, y de noche, y vi ese brasero increíble. Y claro, como me habían dicho que eso lo había creado Dios, ¿no? Yo digo, pues este hombre tendrá que ser, si ha creado eso, ¿cómo ha dejado morir de tuberculosis a mi amigo, compañero de pupitre, ¿no? ¿Cómo deja que los niños ciegos o mueran de hambre la gente? Y a partir de ahí, pues ya dije, eso yo no lo entiendo. Y después de eso yo lo diluí con una cosa más o menos estética, de inciensos gregorianos, que es muy bien, porque la liturgia católica, ahí estuvieron muy listos, ¿no? Porque el protestantismo, Lutero se llevó la almendra, pero el Papa de Roma dijo, a mí déjame la cáscara. La cáscara es maravillosa. Tú dices, leo en los periódicos algunos intelectuales, escritores y políticos a los que admiré tanto un día, pero cuyos ideales hoy el tiempo ha destruido. Ignoro si seré también yo uno de ellos. No siendo tú uno de ellos, ya te lo digo yo, danos una lección de cómo envejecer con dignidad. Pues envejecer con dignidad. Pues aceptar que las cosas... es decir, envejecer con dignidad, lo primero que hay que hacer es al levantarse saber dónde pones el pie. Eso Juanjo lo tiene muy escrito, los zapatos. ¿Tú no crees que hay zapatos
que por sí mismo te llevan por el buen camino y otros que te llevan por el mal camino. Seguro. Seguro. Que están, seguro. que están... Juanjo mataría por los zapatos que lleva puestos. Sí, yo no llevo unos zapatos cualquiera. No levantes la Los zapatos de Segarra te llevaban a un determinado sitio. Sí, entre otras cosas porque te daban un globo de gas cuando te los comprabas, ¿te acuerdas? Sí, hombre. Es curioso como la biografía que haces tú a través de los objetos, ¿no? Sí. Los primeros zapatos, el primer coche, el primer cigarrillo. Sí. Yo recuerdo la fábrica de Segarra, estaba a lo de mi pueblo, en Vallosón. Claro. Yo conocía a los jefazos, tenía algo de relación con los jefazos después, ¿no? Y allí en las paellas del domingo, cuando se hacían paellas, se mataba un conejo, ¿no? Y la piel del conejo siempre se pegaba a una pared del corral o del patio, se pegaba para que se secara. Y después venía un chamarilero de esos que venía buscando pieles de conejo para Segarra, ¿no? Es decir, todos los zapatos de Segarra, para la cosa pequeñita de tiras, de betitas y tal. Todos los zapatos de Segarra están hechos con paellas valencianas. Oye, hay una cosa que es impresionante, porque este es un libro muy relajado de leer, pero al mismo tiempo muy veloz, ¿no? Porque a veces, Vicente, consigues escribir una vida prácticamente en un párrafo, ¿no? Porque tú transitas de los boleros a los libros. De los Panchos, es decir, de los Panchos a Stevenson, a Azorín, a Machado, a Ortega, a Unamuno, a Chekhov. Y luego de repente, casi sin transición, llegan Rock, llegan Cigarrillos, llegan Camel. Y esto es una vida. Es una vida, sí, pero... Una vida a través de los cigarros que has fumado. Tú has fumado, ¿no? Sí, mucho. Claro. Y tú has el Camel. Claro, tú habrás pasado de los celtas cortos al primero, de los ducados. Sí. Y va describiendo tu ascenso en la vida. Sí. Y claro, a mí llegar al Palmal, que para mí porque era más largo, ¿no? Y el Luke Strike, porque hay que decirlo como se decía, Chesterfield o Chesterfield, tal. Vicente, bueno, es que era la ascensión, es decir, y después imitar cómo fumaba. Humphrey Bogart y claro. Robert Mitchum. Robert Mitchum lo describes perfecto. Es el que más me gustaba porque el humo le cegaba los ojos, como en las canciones de esto. El humo ciega tus ojos, le entornaba un ojo así, dentro del humo, y le daba una mirada displicente. Como de distancia irónica también, sí, ¿no? Digo, con eso se liga seguro. con esa mirada se liga. Se llega lejos, ¿no? ¿Sigues quedando con Miguel y con toda esta chusma que os juntáis en el Bueno, momento? el otro día, fíjate, estábamos, parecía la tuna, porque vino, un día te vamos a llamar. Calla. Eso... Estaba el Serrat, el Ríos y el Víctor Manuel, que eran tres cantantes, parecía la tuna. Y estaba más gente, ¿no? Desde los Aldáteres, tal, Jordi Socias, el Arguindey, y el Juan Cruz, y bueno, el Gutiérrez Aragón, tal. Y entonces, hablando del libro, pues se me ocurrió, todos querían el libro y tal, se me ocurrió llamar a Carolina Riollo, que es maravillosa. Editora maravillosa. Bueno, es una superdotada increíble. Es mi editora también. Sí, es la que hace el libro. Yo le doy el material y ella lo hace. Hazlo tú mismo, y lo firmamos los dos. Y entonces la llamamos para que nos mandara el libro, ¿no? Desde la editorial. Y hay una foto muy bonita en que están todos, ¿no? Que es una especie de gota de esta cosa de la vida. Y están todos leyendo el libro, es una foto muy graciosa. Sí. Miguel cumple 80 ahora también. Que Miguel cumple 80, ¿eh? Sí. No. Es la edad. Mira, tú antes me has preguntado cómo hay que ser tal. Mira, un sillón blanco, indispensable, indispensable, sillón blanco, que te recuerda incluso sillones blancos en la Costa del Sol o la Costa de Azul. O la dignidad ya la tienes con eso, ¿no? Con eso. La forma de sentarte. El swing. Y después mirar que la vida es una desembocadura y que enfrente hay una bahía azul maravillosa.
Te despido con tu banda sonora, por cierto. Manuel Vicent, una historia particular, publicado y editado por Alfaguara. Gracias, Manuel, cuídate mucho. Gracias a vosotros. Y tío Juanjo, como siempre. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.